Leemos parte del Padre Nuestro en esta mañana y nos introducimos en la palabra del Señor. Dios es bueno y a su nombre gloria. Amén. Mateo capítulo 6, verso número 10, la palabra del Señor va a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro conmigo y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te damos gracias por esta magna ocasión en la que tenemos la bendición de sentarnos en tu casa, ocupar un lugar en tu templo, abrirte nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida para poder recibir la enseñanza y para poder recibir el alimento, Señor, que es tu palabra para nuestra vida espiritual. Entendemos a cabalidad absoluta que tú eres nuestro Dios y nuestro Creador, que nos has creado seres espirituales, seres que aunque físicos y humanos, atados a un tiempo y a un espacio, nos has creado con una capacidad espiritual maravillosa para poder mantener comunión y relación, amado Dios, contigo, nuestro Padre y nuestro Creador. De allí que nuestra vida, oh Dios, es una vida que vive alimentada en la fe y en la esperanza. Es imposible en esta vida vivir sin tu fe. Es imposible en esta tierra vivir sin tu esperanza. Es por eso que tu iglesia se reúne, se congrega en tu casa diversos días en la semana, porque necesitamos saciar esta alma nuestra, recibir ese alimento espiritual, crecer en nuestra fe y esperanza, para poder ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. En este día bendice a aquellos que a través de la página web, a través de la red cibernética, a través de las grabaciones o de la radio, reciben el mensaje de tu palabra. No importa para ti la distancia, ni los tiempos, ni los lugares. Tú eres poderoso para llegar con una palabra de aliento, de esperanza y de vida a aquellos corazones que te necesitan, y aquellos que tenemos la doble dicha y bendición en este día de estar en tu sagrada presencia. Disfrutemos de tu palabra y de tu espíritu. Disfrutemos de la camaradería de tu iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Tome su asiento. Póngase cómodo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué lindo es Dios. Amén. Dios es bueno y a su nombre gloria. Amén. Mire, usted y yo de lo único que podemos decir es que Dios es bueno. Amén. Estamos de pie por su misericordia. Tenemos una familia por su misericordia. Podemos seguir avanzando por su misericordia. Yo quiero hablarle en esta mañana acerca del lema: venga tu reino, hágase tu voluntad. Fue parte de la oración de Jesús. Es parte de la oración de la iglesia. Es parte de tu oración. Es parte de mi oración. Es parte de la oración de miles y miles de millones en el mundo, predicando el Evangelio, sufriendo por el Evangelio, llorando por el Evangelio y esperando la venida de Jesucristo por sus vidas otra vez. Cuando Jesús dijo: venga tu reino, fueron más que dos frases. Cuando Jesús dijo: hágase tu voluntad, fue más que solamente un deseo de labios, como hoy las personas podemos confesar o decir. Hay tres cosas que quiero compartir en esta mañana, lo más breve que pueda, para que usted lo pueda notar y lo pueda tener presente en su vida y en su corazón. Si usted y yo vamos a ser cristianos, si usted y yo vamos a ser cristianos, si usted y yo somos cristianos, si usted y yo creemos y realmente somos hijos de Dios, si usted y yo realmente hemos salido, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás, y Dios nos ha traído a su reino de la vida, al reino del perdón de pecados, salvación y vida eterna. Si usted y yo realmente somos cristianos, tenemos tres pequeñas cosas que tener muy claras y presentes en nuestra vida. Son tres pequeñas cosas que han dañado a miles de personas.
Han destruido cientos de iglesias y han sepultado muchas familias. Muchas. Porque son tres cosas que son medulares, básicas, verticales, fundamentales. Lo primero que tenemos que entender los cristianos es que cuando Jesús dice venga tu reino, no dijo vengan los reinos, dijo venga tu reino. Porque Él estaba hablando ¿con quién? Con el Padre, con Dios. La palabra venga tú y no vengan tus. Sigue hablando singular, único. Lo primero que entendemos los cristianos es que no hay dos reinos, ni tres reinos, ni cuatro reinos. Lo primero que tenemos que entender como cristianos y como iglesia es que hay un reino. Un reino. Es el reino de Dios. Un reino es en el que tú y yo estamos por su amor y su misericordia. Hay gente que ha hecho otras cosas, como lo veremos después, con el correr de la reunión o de la predicación. Pero tenemos que entender como cristianos que no hay dos ni tres, hay un reino. ¿Y cuántos reyes tiene un reino? Uno. Un reino. ¿Cuántos reyes tiene? Uno. Un rey. Un reino. Un rey. ¿Cuántas leyes hay en ese reino? Una. Si empezamos de vuelta a la cuenta, estas son las tres pequeñas cosas de las que vamos a hablar hoy. Un reino, un rey, una ley. Ese es el reino de Dios. El reino es el reino de Dios. El rey no soy yo. El rey no es tu hermano. El rey no es el líder, el pastor, el apóstol, profeta, obispo y afines. El rey es Dios. Entonces, como cristianos entendemos, punto número uno, que tenemos un solo reino. Ese reino tiene un solo rey. Y aunque suene a escuela bíblica, a escuela dominical, a clase para párvulos casi, créame que es una clase para nosotros, los que ya pasamos los 12 años. Si tenemos un reino, si tenemos un rey, también tenemos una sola ley. Naturalmente, usted y yo como evangélicos sabemos que dentro de la sociedad evangélica hay un montón de cosas que no corresponden ni al reino, ni al rey, ni a la ley del reino. ¿Por qué razón? Sencilla, porque en el tiempo en el que vivimos, como en todos los tiempos, pero ahora más que nunca, cada uno ha hecho dentro del reino de Dios su propio reino. Él es el propio rey. Y Él tiene su propia ley. Por eso encontramos personas que dicen, acá somos así, acá lo hacemos así, a mí me gusta así y yo lo quiero así. Pero el pueblo cristiano no entra por ese camino, no va por esa filosofía de vida. El pueblo cristiano tiene que tener en cuenta que hay un solo reino y es el de Dios. Hay un solo rey y es Dios. Hay una sola ley en este reino y es su palabra. Y no podemos salirnos de esa verdad. Cuando usted y yo salimos de esa verdad, es cuando caemos en lo que usted y yo pensábamos que estábamos haciendo para el dueño del reino. Es como que mucha gente en este tiempo entiende que tiene que darle una manito a Dios.
Y como hay que darle una manito a Dios, me voy a hacer pastor. Aunque yo no lo sea, me hago igual. Y como tengo que darle una manito a Dios, porque todos son malos, menos yo que soy una maravilla, voy a poner una iglesia, voy a alquilar un salón, le pongo un cartel, 4 bancas y ya, un altar, me pongo a gritar como marrano y salgo haciendo un culto. ¿Por qué? Porque no entendimos todavía el concepto básico de la vida cristiana. Que tenemos un solo reino. Y dentro de este reino, que es el reino de Dios, no podemos tener nosotros otro mini reino. Claro, hay personas que piensan que sí. Porque en su utopía de la vida, en su fantasía, en su forma de vivir, ellos piensan que sí, que se puede hacer. Pero en el reino de Dios solo hay un reino, y es el de Dios. Y solo hay un rey, y ese rey es Dios. Yo no puedo ocupar el lugar del rey. El rey es Dios. No hay más rey que Dios. Y para derrocar ese rey hay que vencerlo, derrotarlo, ganarle, destronarlo. Y lamentablemente para aquellos que lo han intentado siempre les ha ido mal. Porque a la larga el rey se levanta y el resto se sienta. Por eso es Dios, nuestro rey, y Dios es tu rey. Y este rey, como hoy oímos en la clase bíblica, no hace acepción de personas. Y este rey tiene una sola ley. Y la ley de este rey no es la que me gusta a mí. La ley de este rey no es la que le gusta al otro predicador. La ley de este rey no es la que le gusta a tal o cual institución de una o de otra clase teológica. La ley de este rey, él dice que cielo y tierra pasarán, pero hay cosas que no van a pasar. Su reino no pasará, su trono no pasará y su palabra no pasará. Entonces, ¿cuál es la ley, pastor? La ley es su palabra. Pero no la palabra que el hombre tuerce para su propio provecho. No, es la palabra como está escrita. Ahora usted y yo recibimos la palabra, hacemos dos cosas con ella. Creemos y cumplimos. Nada más. Creemos y cumplimos. O como no creemos y no queremos cumplir, comenzamos a buscarle nosotros las posibles alternativas que tendríamos. O sea, cuando usted le pregunta a alguien algo relacionado a algo que no hace, literalmente va a tener una serie de respuestas que no lo hace por o para. Pero en realidad nosotros tenemos dos opciones: creemos y hacemos, o no creemos y no hacemos. Esa es la ley del reino natural. En el reino de los hombres, usted se imagina que si en un reinado de cualquiera de ellos hubiera sido, no sé, Nabucodonosor o Darío el Medo Persa o quien haya sido, alguien desobedecía la ley. ¿Usted se acuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando desobedecen la ley de Nabucodonosor de adorar su Dios, que él había levantado a su propia imagen, él hizo un Dios con su imagen. A raíz de ahí es que dice, si no lo adoran, los tiramos al horno ardiente. ¿A dónde fueron ellos? ¿A adorarlo o al horno ardiente? Al horno ardiente. ¿Qué Biblia tenían? Ninguna. ¿Y por qué lo sabían? Porque habían sido enseñados por sus padres y le eran fieles a Dios. Hay una ley. Recuerde la historia de José. José fue vendido a los 13 años por sus hermanos a los madianitas. Esta gente lo vendió en Egipto a Potifar. Potifar lo compró y él viene a llegar a la corte del rey de Faraón después de largos 13 años. A los 17 lo vendieron. Lo llevó Potifar, lo compró, lo hizo el mayordomo de su casa. La mujer de él se enamoró de José, le pedía que se acostara con él no se quiso acostar con ella. Ella mintió, lo mandó preso, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel. Todo eso le llevó 13 años a José. Hasta que un día se presenta ante Faraón para decirle: mira, Dios dice que el asunto es así, porque el dueño del reino es Dios.
Y Dios te va a mandar 7 años de mucha abundancia y después 7 años de hambre. Pero tal hambre que se olvidarán de la abundancia que hubo. Le dice José, búscate una persona que tenga la capacidad para trabajar en estos 7 años. Y Faraón le dice a su séquito que le rodea, dice, ¿dónde vamos a encontrar una persona mejor que esta? Si hemos llamado a un montón de adivinadores. Y de eso en la iglesia hay muchos. Adivinadores. Adivinándole al otro cómo le va a ir. Yo creo que a vos te va a ir. Y ahí empieza con la sanata evangélica. No es cuestión de adivinar cómo te va a ir. Es cuestión de que Dios te diga cómo van a ser las cosas. Porque Él es el rey del reino. Y Él es el que impuso la ley del reino. Por eso hoy leíamos en la clase bíblica que decía, los que sin ley pecaron, porque fueron antes que la ley, pues se va a arreglar Dios con ellos, porque no había ley. Y los que con ley pecaron, pues se va a arreglar Dios y la ley para cuando lleguen a su presencia. Si es un rey justo, es un Dios justo, es un reino justo, es un Dios justo. Iglesia de Jesucristo, tú no tienes 2 reinos ni 3, tienes uno. Y tú y yo pertenecemos como millones en el mundo a este reino, que es el reino de Dios. Este reino no tiene 2 reyes que mandan, tiene uno solo que manda. Natural, nos gustaría que hubiera por lo menos una docena, ¿verdad? Para que cada uno le dé el gusto al otro. No se puede, no existe. Hay un solo Dios, hay un solo rey. Él es el que manda. Hay una sola ley, es su palabra. Usted y yo la amamos, la creemos, la abrazamos y vivimos por ella, o simplemente la desechamos, la dejamos y vivimos como queremos vivir. El tiempo de vida que nos resta y que Dios nos regale en su amor y en su misericordia.